La química farmacéutica es una disciplina que estudia el diseño, la síntesis y la estructura química de los fármacos. También se encarga de estudiar las relaciones estructura-actividad, los mecanismos de acción y los efectos secundarios de los fármacos. La química farmacéutica como disciplina científica se encarga del estudio de la complejidad del fármaco desde el punto de vista químico y cómo se relaciona la estructura química de los principios activos con sus propiedades farmacocinéticas, farmacodinámicas y toxicológicas. La química farmacéutica es una disciplina muy compleja. Según la definición de la UPAC, se ocupa del descubrimiento, desarrollo y del diseño e interpretación del mecanismo de acción de los compuestos biológicamente activos. Así, el fármaco constituye su objeto de estudio más importante y por ello hay que hacer distinción entre compuesto biológicamente activo y fármaco. Un compuesto biológicamente activo es cualquier sustancia química que tiene de alguna manera actividad en un sistema biológico, sea animal o vegetal. En cambio, el significado de fármaco es, en el sentido más estricto, un compuesto biológicamente activo que puede utilizarse con fines terapéuticos o incluso diagnósticos en el tratamiento de patologías humanas o animales. Así, la química farmacéutica o medicinal también se encarga de conocer los fenómenos biológicos y los cambios que sufre el fármaco en el organismo desde su absorción, pasando por su distribución hasta la excreción, pero sobre todo hasta llegar al sitio de su actividad biológica y cómo se ejerce en el organismo. La química farmacéutica es una disciplina muy amplia que tiene hondas raíces en las ciencias químicas y biológicas. Precisamente por estos motivos se requieren habilidades bioquímicas, biológicas, médicas, de anatomía y fisiología y sobre todo conocimiento amplio y suficiente de química, en particular la química orgánica, para poder estudiarla y comprenderla. El coeficiente de reparto, también llamado coeficiente de partición, se representa con la letra P mayúscula y se define como el cociente o razón entre las concentraciones de una sustancia en dos fases de una mezcla formada por dos disolventes inmiscibles en equilibrio. Debido a que la mayoría de los fármacos son ácidos o bases débiles, en solución acuosa se encuentra en equilibrio la forma no ionizada con la forma ionizada del fármaco. Por ello, se debe corregir la expresión matemática del coeficiente de partición y se obtiene un nuevo coeficiente denominado coeficiente de distribución. Este se puede definir como la relación de equilibrio de las formas ionizadas y no ionizadas de una molécula en el sistema octanol-agua. Se usa octanol como fase orgánica porque las propiedades físico-químicas de este son muy semejantes a las de la membrana biológica. El coeficiente de distribución se representa con la letra D mayúscula y el valor logarítmico de D se puede calcular a partir del valor del logaritmo de P. Como primera aproximación, se considera que la forma ionizada del soluto es ilimitadamente hidrófila
y por tanto incapaz de dividirse en la fase apolar. De ello se deduce que D es directamente proporcional a P. D coincide con P cuando la fracción de especies neutras prevalece significativamente sobre la forma iónica, mientras que D disminuye a medida que aumenta la fracción de especies iónicas. Un fármaco se caracteriza por su farmacocinética, su farmacodinámica y su toxicidad. La farmacocinética es la cuantificación de las interacciones entre el fármaco y el organismo en el que se introduce, y normalmente se indica con las siglas ATME: absorción, distribución, metabolismo y excreción. Mientras que la farmacodinamia es el conjunto de interacciones y reacciones que conducen a su efecto biológico. En cuanto a la toxicidad, se encarga de la evaluación de los efectos no deseados del fármaco tanto a corto como a largo plazo. La química farmacéutica tiene como objetivo comprender los principios moleculares que subyacen a la acción de un fármaco y su comportamiento dentro del organismo. Por este motivo, es necesario que el químico farmacéutico conozca las propiedades químicas y físicas de los fármacos para comprender mejor su perfil farmacocinético y farmacodinámico y descubrir fármacos cada vez más eficaces. Con propiedades físicas y químicas nos referimos a la influencia de los grupos funcionales presentes en un determinado fármaco sobre las propiedades ácido-base, la solubilidad, la lipofilicidad y la capacidad de unirse de forma reversible y covalente a dianas moleculares. Además, se hace referencia a la estabilidad en solución y a la estabilidad metabólica. Estas propiedades influyen generalmente en la absorción, distribución, metabolismo y excreción, así como en la actividad tóxica del fármaco. De lo anterior, se deduce claramente que el pKa puede tener efectos importantes sobre la farmacocinética. Desde su sitio de aplicación, los fármacos deben pasar a la sangre a través de membranas biológicas y posteriormente, desde el medio acuoso de la sangre, se distribuyen a los diferentes compartimentos del organismo hasta llegar al sitio de acción. En general, son los fármacos no ionizados, más lipofílicos, los que atraviesan las membranas no polares de los capilares, las membranas celulares y la barrera hematoencefálica. Para los ácidos, la forma HA es la que atraviesa estas membranas. Sin embargo, para las bases, la base conjugada no ionizada pasará las membranas no polares. Consideremos el cambio de pH percibido por el fármaco administrado por vía oral. Primero, el fármaco ingresa al estómago, donde el pH varía entre 2 y 6, dependiendo de la presencia de alimentos. Los fármacos ácidos con un pKa de 4 a 5 tenderán a no ionizarse y deben absorberse a través de la mucosa gástrica. En realidad, muchos fármacos ácidos se absorben a nivel de la mucosa del intestino delgado, duodeno, yeyuno e ilion, en lugar del estómago. La paradoja surge del hecho de que algunos factores anatómicos y fisiológicos son más relevantes que el factor del pH en el proceso de absorción. En particular, la mucosa intestinal
ofrece una mayor superficie de absorción y es más permeable que la mucosa gástrica. Por el contrario, los fármacos básicos, cuyo pKa está entre 9 y 10, se protonan en el estómago y normalmente no se absorben hasta que alcancen el pH ligeramente alcalino del intestino. También, en este caso, solo una parte de los medicamentos básicos se presentará en forma no polar. Una vez que los fármacos llegan a la circulación sistémica y el valor del pH alcanza el 7.4 en el plasma, será uno de los factores que regulen la tendencia del fármaco a permanecer en el medio acuoso de la sangre o a dividirse a través de las membranas lipídicas en los sitios de acción para alcanzar sus objetivos moleculares. En el hígado para ser metabolizados, en el riñón para ser excretados y en los tejidos de almacenamiento. El principio formulado por Paul Ehrlich en 1913, que dice corpora non angum nisi fixata, que puede traducirse como no hay acción sin interacción, es la base de la actividad de los fármacos y por tanto de la terapia farmacológica moderna. Implícito en esta formulación está el concepto de blanco o diana farmacológica, sobre el cual el fármaco debe interactuar para producir su acción. Estas dianas farmacológicas son macromoléculas biológicas, principalmente proteínas y ácidos nucleicos, y en mucho menor medida lípidos y polisacáridos. La interacción fármaco-diana puede ser reversible o irreversible. Esto dependerá de las características físico-químicas del fármaco y de la macromolécula biológica, por la fuerza y eficacia de los enlaces que pueden establecerse entre ambas moléculas. En este sentido, dado que la mayoría de las macromoléculas biológicas son quirales, la configuración espacial de los grupos químicos que interactúan para formar el enlace entre ambos adquiere un papel especialmente importante. Este principio tiene el importante corolario de que dos moléculas congenéricas que se unen de manera similar a la misma diana deben presentar cualitativamente la misma actividad biológica. Esto hace posible la modulación química de una molécula activa y la formulación de relaciones estructura-actividad, que son naturalmente esenciales para la optimización de principios activos. La química farmacéutica es una disciplina relativamente joven, que se convirtió en tal en la década de 1930 con el descubrimiento y desarrollo de las sulfonamidas. Actualmente, la química farmacéutica se puede definir como la rama de la química que se ocupa del descubrimiento, desarrollo, producción y caracterización de fármacos y relacionar la estructura química de estos con su actividad biológica. Por ello, interactúa con otras disciplinas científicas como la física, la bioquímica, la biología, la farmacología, la toxicología, la informática y la medicina. Mientras que en muchos idiomas el término química farmacéutica incluye todas las fases del estudio de los medicamentos, en el mundo anglosajón, química farmacéutica y química medicinal no son sinónimos. De hecho, la química medicinal se define de la siguiente manera según la UPAC, como la ciencia que se refiere al descubrimiento, desarrollo, identificación e interpretación
del modo de acción de los compuestos biológicamente activos a nivel molecular. Se pone énfasis en los fármacos, pero el interés del químico medicinal no se limita a solamente los fármacos, sino que incluyen los compuestos bioactivos en general. Como se puede observar, se define la química medicinal de forma restrictiva, de modo que no incluye un aspecto importante del desarrollo de un medicamento, la formulación, que en cambio se incluye en el término química farmacéutica, como ciencia que se ocupa de la composición y preparación de compuestos químicos utilizados en el diagnóstico y terapias médicas. Existen diversas definiciones de fármaco. Una de las más simples se refiere a fármaco como sustancia química que interactúa con un sistema biológico y produce una respuesta. Esta definición incluye las sustancias que se usan tanto para los tratamientos terapéuticos como las ingeridas en los alimentos. Y por ello se debe de distinguir entre autocoide, que es una sustancia propia del organismo producida para generar una respuesta biológica, como genobiótico, que es una sustancia ajena al organismo que se introduce por alguna vía y produce una respuesta fisiológica. Una definición más centrada de fármaco es aquella en la que se refiere como fármaco a cualquier sustancia que se utiliza para modificar o explorar un estado fisiológico o patológico. Es decir, la definición funcional de fármaco es una sustancia que se usa para prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad. El grado de ionización de un ácido débil puede variar significativamente ante pequeños cambios de pH. Es posible predecir el porcentaje de ionización a un pH determinado utilizando la ecuación de Henderson-Hasbach. Esta es útil para calcular el pH o el porcentaje de ionización de una solución de ácido y base conjugadas, mejor conocida como solución buffer o amortiguadora de pH. Es importante recordar que el pH depende del medio y el pKa es una constante que depende de la estructura química del fármaco. Así, cuando se alcanza un valor de pH igual al del pKa, la molécula estará disociada en un 50%, es decir, la concentración del ácido es la misma que la de su base conjugada y por ello, en estas condiciones, se obtiene un mayor poder amortiguador de pH. En condiciones fisiológicas, un ácido débil en plasma con un pH de 7.4 estará casi totalmente ionizado, mientras que en el estómago, con un pH cercano a 1, estará muy poco ionizado. Para una base, las condiciones serán lo contrario. Una molécula que contiene funcionalidades tanto ácidas como base dependerá del valor del pH su comportamiento. Será ácido, base o anfótero. La mayoría de los fármacos en solución acuosa se comportan como ácidos o bases débiles, dando lugar a reacciones de equilibrio que pueden influir significativamente en su absorción, distribución, excreción y compatibilidad con otros fármacos. El modelo más adecuado para explicar y predecir el comportamiento ácido-base de los fármacos se basa en la teoría formulada independientemente por Bronsted y por Lowry, según la cual
un ácido es una sustancia capaz de proporcionar protones, es decir, iones hidrógenos, a otra especie química capaz de adquirirlo, a la cual se llama base. La definición de Bronsted y Lowry introduce por tanto el concepto de complementariedad entre ácido y base, dado que una sustancia necesita la presencia de la otra para demostrar su comportamiento ácido o básico. Un ácido se transforma en su base conjugada cuando cede un protón a una base que lo acepta y a su vez se transforma en su ácido conjugado. Por tanto, a cada ácido le corresponde su propia base conjugada y viceversa. El agua funciona como aceptor o donador de protones dependiendo de las condiciones en las que se encuentre actuando. En consecuencia, se considera una sustancia ampótera. En solución acuosa, los ácidos y bases débiles no se disocian completamente y se caracterizan por reacciones de equilibrio. La fuerza de un ácido genérico HA se expresa mediante la constante de la reacción de disociación llamada constante de disociación ácida o Ka. Dado que la fuerza de los diferentes ácidos varía en un rango extremadamente amplio de Ka, para utilizar números pequeños se prefiere utilizar la constante de disociación en forma logarítmica. En este sentido, los valores altos de Ka representan valores pequeños de pKa y compiten con los ácidos fuertes. En contraste, los valores bajos de Ka, es decir, valores grandes de pKa, compiten con los ácidos débiles. De manera similar, la fuerza de una base genérica B puede expresarse mediante la constante de reacción de disociación llamada constante de disociación básica o Kb. Cuanto mayor sea la Kb, es decir, menor el pKb, más fuerte será la base, y cuanto menor sea la Kb, es decir, mayor el pKb, más débil será la base. Dado que una base fuerte corresponde a un ácido conjugado débil y una base débil corresponde a un ácido conjugado fuerte, es conveniente expresar la fuerza de las bases en términos de pKa de sus ácidos conjugados. En consecuencia, el pKa de una base es en realidad el pKa del ácido conjugado BH+ de la base e indica las propiedades ácidas de la forma protonada de la molécula. Existe una regla general para determinar si una sustancia química es un ácido fuerte o débil. El pKa menor a 2 representa a un ácido fuerte y su base conjugada no tiene propiedades básicas significativas en agua. Un pKa entre 4 y 6 es de un ácido débil y de una base conjugada débil, mientras que el pKa de 8 a 10 representa un ácido muy débil y la base conjugada muy fuerte. Y finalmente, un pKa mayor a 12 significa que prácticamente el ácido no tiene propiedades ácidas en el agua, pero su base conjugada es muy fuerte.